Un saludo muy especial a todos los seguidores del diario El Nuevo Día, que hasta ahora nos acompañan en el espacio de la webcam. En esta oportunidad, pues, vamos a tratar el tema de la movilidad, de los resultados referentes a el estudio de calidad de vida del programa Ibagué Cómo Vamos. En el día de hoy han aceptado nuestra invitación la doctora Marta Pilonieta, secretaria de Tránsito Municipal, con su asesora Joana Díaz. También nos acompañan en la mesa Lilian Castro, coordinadora del programa Ibagué Cómo Vamos, el experto Edgar Jiménez de la Universidad de Ibagué, que nos va pues, a aclarar muchas dudas y nos va a dar sus opiniones acerca de la movilidad de la ciudad, y Edwin Andrés Martínez, un economista de la Universidad de Ibagué también, que pues, nos va a dar sus aportes, y quien va a ser a partir de septiembre el nuevo coordinador del programa Ibagué Cómo Vamos. Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir, y pues Lilian, entonces te dejo para que Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos los que nos ven a través de la webcam del Nuevo Día. Pues muchas gracias a los que están participando en la mesa el día de hoy. La idea básicamente es que pues hagamos una reflexión sobre un tema que pues poco se ha reflexionado en la ciudad, pero del que sí hablamos, cuestionamos mucho alrededor de las cifras y de los datos. Por eso hoy nos acompaña pues la secretaria de Tránsito, Transporte y la Movilidad y los expertos que tú ya mencionaste, Cristian. Para hacer un contexto general sobre el tema de la movilidad, pues me voy a permitir hablar de algunos de los datos que hemos recolectado desde el programa Ibagué Cómo Vamos, y algunos indicadores que nos pueden dar un panorama general de la movilidad en nuestra ciudad. A partir de estos datos, pues la idea es que generemos la reflexión a partir de lo que está haciendo la administración municipal, pero también de lo que ocurre o cómo se ve esta problemática en nuestra ciudad, a partir de las opiniones de nuestros expertos. En el último informe de calidad de vida que socializamos hace unas semanas, nos pareció preocupante o empieza a parecer preocupante algunos aspectos asociados a la movilidad, especialmente orientados o relacionados con el crecimiento del parque automotor. Ibagué es una ciudad de un poco más de 500.000 habitantes, sin embargo tenemos un parque automotor que ha ascendido al 2014 a 151.693 vehículos a partir de las matrículas que aparecen al 2014 en la Secretaría de Tránsito y la Movilidad. Ese crecimiento del parque automotor, pues estamos hablando de que en el 2008 contábamos con aproximadamente 83.000 vehículos y en el 2014 151.000 vehículos, lo que quiere decir que el parque automotor en estos pocos años casi que se ha duplicado. Eso por supuesto genera inconvenientes y empieza a generar problemáticas alrededor de la movilidad de la ciudad. Si asociamos eso con algunos datos de la encuesta de percepción, que también son datos que recoge el programa Ibagué Cómo Vamos, vemos que cada vez o que hay una creciente percepción de que la movilidad o los tiempos de desplazamiento en nuestra ciudad cada vez son más largos. La gente considera que cuando se desplaza a su estudio o su trabajo, el trayecto o el tiempo que transcurre es mucho mayor al que transcurría hace algunos años para hacer los mismos recorridos. Vemos también en cuanto al parque automotor que hay una participación muy fuerte o muy importante, alrededor del 54% de motocicletas en nuestra ciudad. Eso también, digamos, ha sido un factor que se ha analizado como una de las grandes problemáticas. Vamos a analizarla ahorita, si es o no la motocicleta una de las grandes problemáticas de nuestra ciudad alrededor del tema de la movilidad. Es importante también decir que en términos de crecimiento del parque automotor, los vehículos grandes, camionetas y demás, han venido teniendo un crecimiento exponencial, un crecimiento muy importante, lo cual también a partir de las reflexiones que se han hecho desde el programa, pues también dificultan la movilidad en términos de los espacios que tenemos en nuestras vías alrededor de Ibagué. Tenemos también algunos datos referentes a la accidentalidad, que por supuesto está asociado también a la movilidad. Vemos que los accidentes de tránsito pues se han incrementado, digamos, en el último año. Sin embargo, también vemos que hay una disminución importante en las muertes producidas por estos accidentes de tránsito. También podemos hacer una reflexión alrededor de esto, digamos, a qué se debe, qué está haciendo la administración alrededor de esto en términos de
de movilidad y en términos también de ciudadanía alrededor de estos aspectos. Vemos igualmente desde la encuesta de percepción, como para seguir contextualizando algunos datos, que el uso de transporte público es, digamos, o es el medio de transporte, el transporte público que más usa la ciudadanía a pesar del crecimiento del parque automotor. A partir de los datos de nuestra encuesta de percepción, el 49% de los ciudadanos utilizan transporte público en nuestra ciudad. Sin embargo, la satisfacción con el transporte público no supera el 50%. Esto, pues también digamos que es un dato, una cifra que es importante alrededor de los temas que vamos a tocar aquí. La pregunta, digamos, que emerge alrededor de todos estos temas, de todas estas cifras, y empiezo con Edgar, básicamente es ¿cuál es el problema o dónde podemos concentrar el problema de la movilidad en nuestra ciudad, Edgar, a partir de este barrido muy general de esta cifra? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, primero que todo, porque me parece muy importante y muy interesante poder tener estos espacios de discusión que normalmente no se hacían y como que cada uno iba por su lado con su propia perspectiva sin entrar en un diálogo en el que nos podamos poner de acuerdo. Me gustaría ir más allá de las cifras, no quedarme solamente en estos datos que recolecta Ibagué Cómo Vamos, que presenta con mucho juicio, porque el problema no se puede resumir solamente a eso. En Ibagué, haciendo digamos un análisis un poco más amplio, considero que podemos hablar de 3 temas que son críticos y que tanto aplican en Ibagué como para otras ciudades, pero pues obviamente en Ibagué se vuelve más relevante. Esos 3 temas tienen que ver, el primero, con la generación de una política de ciudad, cómo nosotros nos estamos pensando como Ibagué, es decir, cómo el problema no es solamente el transporte público, el parque automotor, las motocicletas, como no es solamente las calles, sino cómo es la articulación de lo que nosotros pensamos que va a ser la movilidad con lo que pensamos que debe ser la ciudad. Si nosotros pensamos primero en cómo debe ser la ciudad que nosotros queremos, de ahí debería surgir cómo debe ser la movilidad en esa ciudad. Es decir, no deberíamos empezar a ver únicamente los problemas aisladamente, porque si no, probablemente los estamos aliviando de momento, pero no estamos pensando a futuro cómo vamos a estar. Y una de las grandes ventajas que tenemos en Ibagué es que todavía somos una ciudad de tamaño medio. Hemos crecido bastante en parque automotor, hemos crecido bastante en territorio, pero todavía estamos muy lejos del caos de las ciudades grandes, ¿no? De Bogotá y de otras ciudades. Es decir, a pesar de que lo percibimos como se refleja en la encuesta de percepción como algo abrupto, como algo demasiado difícil de aguantar, es porque veníamos obviamente de una situación en la que no habían tantos problemas. Es decir, pasar de 0 a 1 es mucho más grave que pasar de 50 a 51, a pesar de que el cambio es lo mismo, ¿cierto? Es decir, estábamos acostumbrados a estar mucho mejor, entonces ahora vemos las cosas como en un entorno un poquito más pesimista. Pero si nos quedamos en ese pesimismo y no vemos, no vislumbramos qué es lo que queremos a futuro y cómo lo que hagamos ahora puede construir esa ciudad del futuro, entonces de pronto nos vamos a quedar discutiendo cosas que son demasiado específicas. El segundo tema tiene que ver precisamente si lo que queremos es una política de ciudad, o lo que yo considero que deberíamos buscar es una política de ciudad, entonces es crítico que exista una integración institucional, no solamente de las entidades oficiales, es decir, hay responsabilidades que atañen directamente a la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad, hay responsabilidades que atañen a la Secretaría de Infraestructura, pero que tienen que ver con movilidad, hay responsabilidades de Cortolima, hay responsabilidades de la Secretaría de Planeación, hay cosas que aparecen en el POT que van a definir directamente lo que pasa con movilidad. Hay cosas que son responsabilidad de las empresas de transporte, hay cosas que son responsabilidad de los entes nacionales, etcétera. Pero entonces necesitamos un plano, una mesa como esta en la que todos podamos estar de acuerdo en esa ciudad que queremos. Y cómo el trabajo que cada una de las instituciones, de las entidades, de las empresas está haciendo colabora en la construcción de esa ciudad que queremos. Es decir, que no sea el trabajo de cada uno por su lado, que probablemente mejoremos algunos aspectos, pero no vamos todos en la misma dirección. Entonces, ¿en qué sentido en Ibagué estamos todos caminando hacia la misma dirección? Sería una de las cuestiones que yo plantearía para discutir en la mesa como alguno de los problemas que podemos tener en movilidad. Y el tercer aspecto tiene que ver con la cultura ciudadana. Muchas veces tendemos a pensar que los problemas los tienen que resolver
normalmente decimos los tiene que resolver el gobierno, ¿cierto? Los tiene que resolver la alcaldía, los tienen que resolver los que tienen el dinero, etcétera, pero no consideramos que muchos de los problemas que suceden en el día a día en la movilidad tienen que ver con el comportamiento que nosotros tenemos como usuarios del sistema de movilidad. Entonces, por ejemplo, Lilia mencionaba el crecimiento del parque automotor. Es poco lo que podemos hacer de un día para otro para controlar el crecimiento del parque automotor, porque eso es lo que las personas desean. Pero muy seguramente no todas las personas que han comprado esa cantidad, ese número de vehículos que hizo duplicar el parque automotor, cuando llegan a un trancón piensan, yo también soy parte del trancón. ¿Sí? Y también podría estar haciendo algo, por lo menos mirar no cómo me cambio de carril, cómo me meto en un carril que no existe, cómo hago algo que lo que va a hacer es terminar de empeorar el trancón, pensando en que me va a ir bien a mí porque voy a disminuir mi tiempo de viaje. Pero probablemente en términos globales estoy empeorando las cosas. Y también pensar en cómo yo como usuario respeto a los demás usuarios y cómo no genero comportamientos que están incrementando los problemas de movilidad. ¿Sí? Por ejemplo, las motocicletas no necesariamente tienen que ser un problema por ser eh, más representativas dentro del parque automotor. Hay que ver qué es lo que hacen los conductores de las motocicletas. Las motocicletas no se manejan solas y hay que ver qué es lo que hacen los otros usuarios en relación a las motocicletas. Entonces me parece que también hay un trabajo grande en mejora de la cultura ciudadana y en mejora sobre todo del respeto de nosotros como ciudadanos y que precisamente eso también hay que articularlo con la política de la ciudad que queremos. Entonces, para repetir de pronto, esas tres líneas que me parecen críticas para la movilidad en Ibagué y que estamos a tiempo de pensarlos y de pensarlos con calma para definir una buena estrategia de cómo llegar allá, es cómo lograr una política de ciudad, cómo lograr una integración institucional y cómo lograr una mejor cultura ciudadana. Eh, Teniendo en cuenta precisamente esos tres grandes pues, problemas que identifica Edgar, doctora Marta, ¿cómo está viendo la administración municipal precisamente este problema? ¿Qué tanto confluye un poco con estas tres grandes ideas, pues con estas grandes reflexiones que hace Edgar? ¿Y cuáles son las acciones y estrategias que está en este momento llevando a cabo la administración? Bueno, muy buenos días. De acuerdo a los 3 puntos que el ingeniero César ha manifestado en esta mesa de discusión, hay que tener en cuenta y es la infraestructura que tiene la ciudad. En Ibagué, año tras año, el progreso ha sido demasiado grande y no estábamos preparados en materia de planeación. Se ha construido bastantes centros comerciales, nuevas edificaciones, vías, vemos que llevamos 10 años que no hay una nueva vía, más de 10 años, y el parque automotor, como ustedes bien lo manifestaban, ha venido creciendo de un 14% anual. Si nosotros miramos las cifras que estaban a diciembre de 2014 a hoy ya hay 159.000 vehículos. El parque automotor se disparó en 6 meses, un crecimiento más grande que ha tenido en la historia de la ciudad, y ya vamos en 80.000 motocicletas. O sea, demasiados carros, casi es el 69, entre el 69 y el 75% de parque automotor son motocicletas. ¿Qué viene haciendo la administración? Desde el año 2012 se revisaron los estudios que se había venido desarrollando en la Secretaría y se recopilaron al momento de que Planeación Nacional nos diera algún tipo de aprobación de algún estudio que se hubiese hecho. Hasta el momento no se tenía sino desactualización en los mismos. Entonces el municipio retoma todos los documentos que se requieren para la obtención de un COMPES de movilidad, para obtener unos recursos a nivel nacional, porque esto es un tema netamente de infraestructura. La firma Kiris en el año 2013 firma el contrato con el municipio, establece un estudio y se establecen unos puntos en materia de infraestructura que nos puede ayudar a mejorar la movilidad y el transporte, como son la glorieta de la 60 con Quinta, que se tiene proyectada, la glorieta de Santa Ana, la vía Pacandé en doble calzada con la 103, se tiene la intersección de la 25 con octava, que hoy por hoy tenemos una medida mediática que es el contraflujo. Ustedes han visto que en lo recorrido, en lo que lleva ese contraflujo, en el tiempo que lleva, los tiempos de desplazamiento, como muy bien Lilian lo decía, siempre ha tendido es a que yo me demoro más en llegar a mi sitio de trabajo
o a mi sitio de estudio. Entonces, ¿qué se ha querido hacer por parte de la administración? Es tener medidas mediáticas mientras podemos reorganizar la ciudad, en el sentido de que si antes yo me demoraba entre 8 y 9 minutos, que era lo que se contabilizaba en esta zona, y que es una vía que ayuda a fluir la movilidad y a poder retirar los vehículos de la zona centro y desplazamientos hacia la Ambalá, hacia la Guavinal, hoy por hoy se está demorando entre 2 y 3 minutos, entonces ha reducido bastante ese tiempo. Pero, como les digo, es una medida mediática, es una solución mediática que tú lo decías, Lilian, puede llegar a tener otras actividades que nos pueda permitir mejorar aún. Para referirme a la 25 con octavo, también se tiene organizado una ciclorruta de la quinta con 42 a la 15 dentro de los diseños que se tienen para el sistema estratégico de transporte público, una modernización total de la semaforización. Le vale al municipio 20.000 millones de pesos la sola modernización de los semáforos, y hoy por hoy la Secretaría cuenta con 3.500 millones, y este presupuesto va aumentando a medida que tenemos un recaudo por multas de tránsito que puede llegar a terminarse en unos 7.000 millones al año que maneje la Secretaría de Tránsito. Por ende, el rubro de semaforización, tanto de mantenimiento como de modernización, no es muy grande, y este año contratamos 800 millones de pesos más para redes y obra de infraestructura, para prepararnos ya para la llegada del CEP, porque la semaforización debe estar ajustada al mismo, debe tener olas verdes, como lo tienen las otras ciudades que ya han venido a la vanguardia de la modernización, que manejan presupuestos más grandes. Entonces a ellos se va a cambiar todo el corredor de la avenida Ferrocarril, que hace muchísimos años no se le ha intervenido en absolutamente nada, y cambiar todos los bombillos de halógeno a LED e ir modernizando. Actualmente se tiene un contrato de mantenimiento que ha permitido embellecer los semáforos en cuanto a pintura, mantenimiento, arreglo de ménsulas, que ha minimizado y ha puesto más bonita nuestra ciudad, porque no solamente es mirar a ver qué errores tenemos, sino también revisar qué acciones ha hecho la Secretaría de Tránsito. Al igual que se adjudicó un contrato por 1.000 millones de pesos para señalizar la ciudad. Vemos todas las intersecciones semafóricas ya señalizadas, llevamos un 70% de ejecución de todas las zonas escolares, corredores principales. Ahora se van a establecer las zonas amarillas después de que se termine la ejecución del plan centro, que esto también ayuda a mejorar. Y algo que viene a la vanguardia de la ciudad y que todos los ciudadanos piden a gritos, y es la reestructuración de rutas, donde se van a disminuir de la zona centro, específicamente de la 15, 113 busetas. Esto nos va a ayudar a mejorar muchísimo la movilidad en este sector. Muchos ciudadanos utilizan la primera para ingresar a la zona centro, y esto nos va a mejorar, a pesar de que en la quinta también se van a reducir. Venimos haciendo una concertación con los transportadores desde el año 2012, donde la capacidad transportadora, la máxima autorizada son 993, con esta reducción bajan a 61, perdón, y ya cuando el sistema esté operando totalmente, que esperamos a que en materia de transporte ya en 2 años esté renovada toda la flota, que llegaremos a 731, que es el ideal y que está también estipulado en el mismo estudio. Hemos venido aplicando todo el estudio técnico, a pesar que al momento de la socialización algunos presidentes de junta, comunidad, que fueron los que representaron a sus barrios, a sus comunas, hicieron algún tipo de solicitudes, se hicieron unos ajustes y unos aforos para poder determinar y poder concertar también con la comunidad. Ha sido un trabajo concertado. Obviamente no podemos tener casi a los 600.000 habitantes que ya tiene Ibagué, pues de acuerdo en que mucha gente está acostumbrada a que su buseta lo recogía en su puerta de la casa, ¿sí? Entonces esto es yo pienso que, como lo decía el ingeniero, nosotros tenemos que mirar perspectiva no solo de que la administración dé todos los insumos para que la movilidad sea perfecta. Yo creo que esto es un trabajo de todo, y hoy por hoy ninguna ciudad del país puede decir que su movilidad es perfecta. Ibagué es una ciudad que está creciendo
desbordadamente. Es una ciudad intermedia donde está llegando mucha gente de otras ciudades por calidad de vida, y mucha gente que llega de otras ciudades dice, pero la calidad de vida en Ibagué es fantástica. Somos los ibaguereños muchas veces los que no valoramos esa calidad de vida, y muchas veces en esas encuestas de percepción la gente dice, es que estoy bien aburrida en Ibagué, es que me demoro a llegar, y no se han ido a otras ciudades. Los que tienen la oportunidad de viajar y de ir a otras ciudades, también hay problemas de movilidad. Caso concreto Bogotá, una persona puede durar hasta hora y media en llegar a su sitio de trabajo, y ya se acostumbran y llegan a una ciudad como Ibagué, y la calidad de vida es totalmente positiva para ellos. En Ibagué no estamos acostumbrados a un trancón de 5 y 10 minutos, porque no dura más un trancón. A veces la gente nos llama, mire, es que de la 37 a la 60, que en este momento es una zona muy crítica en hora pico, a pesar de que hay una regulación en las glorietas, y que muchos ciudadanos dicen, pero en el momento que se regula una glorieta, se arma más el caos. Puede que los tiempos sean un poco más demorados, pero estamos evitando accidentalidad. No hay políticas nacionales que reduzcan los índices de accidentalidad, por eso hay un proyecto de ley donde se va a crear una política nacional para la accidentalidad en cuanto a motocicletas, porque muchas academias están entregando, la persona va a hacer el curso, entrega su certificado, pero el ciudadano no tiene esa experiencia ni esa experticia para conducir la misma. Entonces se van a avalar para el próximo año. El proyecto es que el mismo Ministerio de Transporte avale ese certificado y tengamos más requisitos o más seguridad para que la persona que obtiene la licencia de conducción obviamente no sea cualquier persona que no tenga la experiencia para hacerlo. Entonces son diferentes políticas que ni siquiera a nivel nacional se han establecido y le endilgan a una administración. La administración sí tiene, como lo decía Lilian, tiene que velar por el tránsito, el transporte y la movilidad, pero yo creo que es un problema de todos. Es un tema de cultura ciudadana, desde el momento en que usted estacione su vehículo en cualquier sitio. Si bien es cierto, en la ciudad no hay los suficientes parqueaderos para que la persona guarde su vehículo, tenemos que incentivar más el uso del transporte público, el uso de la bicicleta, y ahora con este nuevo cambio que va a haber en el transporte, donde entran los nuevos bucetones que ya están empezando, ya hay un 10% en la ciudad de estos bucetones. No, uno habla de bucetón y se imagina el carro grande, no, se llaman así, son bucetones tipología Euro 4, que son cero contaminación. Entonces eso también va a permitir que no haya tanta contaminación ambiental frente a lo que se está presentando hoy, ¿sí? Que se están presentando, y esto también ocasiona problemas de percepción frente al ciudadano que tiene como calidad de vida en su ciudad. Entonces, esa regulación que estamos haciendo, ese compromiso de modernizar la semaforización de la ciudad, la señalización que estamos teniendo, los controles de no estacionamiento, las capacitaciones y todas las campañas de prevención y seguridad vial que está desarrollando la Secretaría, tiene que cambiar, pero pues eso no es de la noche a la mañana. Yo creo que eso es parte también del comportamiento de todos los ibaguereños. Sí, yo quería plantear algunas reflexiones en torno a la relación entre las dificultades o los retos que presenta la ciudad en este momento en materia de movilidad en relación con pues las tendencias económicas generales, no solamente del país y de la ciudad. Para nadie es un secreto que en los últimos años la economía colombiana ha crecido a un ritmo relativamente importante, pues comparado con otros periodos, y en alguna medida eso se ha traducido en que sectores poblacionales de bajos ingresos empiecen a acceder a, digamos, a poder contratar o poder tener medios de transporte privados. Es probable que el ascenso en el número de matrículas de las motocicletas esté relacionado precisamente con ese fenómeno, que no es solamente de la ciudad de Ibagué, sino en general en las ciudades colombianas viene creciendo el número de motocicletas que están circulando, precisamente en el caso de personas que antes utilizaban fundamentalmente el transporte público. Además de eso, en el caso de la ciudad se viene presentando unas transformaciones urbanas bastante significativas. Ibagué está de alguna manera pasando de ser una ciudad de casas a ser una ciudad de apartamentos en edificios, y eso
implica una serie de retos para la movilidad en la medida en que la concentración de vehículos puede ser mayor en algunas zonas de la ciudad, precisamente por el hecho de que en ciertas zonas ya no encuentra usted en una manzana casas de un piso o de 2 pisos, sino edificios de 10 pisos, 8 pisos, con una gran cantidad de apartamentos y muy probablemente con varios hogares que tienen un vehículo privado. Digamos que en algunas zonas o corredores de las ciudades donde más evidentemente se percibe esta situación, de modo tal que, y un poco en la dirección de lo que planteaba el ingeniero Edgar, tiene que haber una coordinación institucional bastante fuerte en materia de planificación del territorio y políticas de movilidad, junto por supuesto con otras acciones de otras instituciones y de otras secretarías, de modo tal que se puedan mitigar o ir previendo ese tipo de situaciones. Creo que la ciudad tiene un reto importante y es cómo aprender de los errores y también de los aciertos en materia de políticas de movilidad en el caso de las ciudades grandes que han padecido buena parte de estos problemas que hoy pareciera empiezan a surgir en la ciudad de Ibagué, pero existe la posibilidad en el caso de esta ciudad, una ciudad intermedia, una ciudad con un poco más de 500.000 habitantes, para que se puedan desarrollar una serie de políticas que permitan mitigar estos problemas antes de que se vuelvan problemas crónicos respecto a la movilidad. Seguramente las soluciones no tienen o no pasan solamente por una sola estrategia, sino todo un conjunto de estrategias que estén relacionadas, que estén interrelacionadas, de modo tal que la movilidad pueda no ser un problema, sino que efectivamente haga parte de una de las condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de la población ibaguereña. Hay experiencias de otras ciudades que muestran, por ejemplo, que no necesariamente ofertar más kilómetros de vías soluciona el problema. De hecho, y desde una perspectiva económica, podemos decir que en ese caso toda oferta crea su propia demanda, es decir, de alguna manera crear nuevas vías es un incentivo para que los ciudadanos compren más vehículos, de modo tal que en última instancia esta no es propiamente una solución estructural a los problemas de movilidad. De alguna manera el ejemplo de las ciudades grandes en términos de la construcción de vías y cómo esto ha resultado estimulando la demanda puede ser una buena enseñanza para el caso de la ciudad de Ibagué, para mostrar que seguramente la solución a los problemas de movilidad no pasa necesariamente por este tipo de alternativas, sino más una conjunción de una planificación de la ciudad, algunas medidas puntuales de movilidad de corto, mediano y largo plazo, por supuesto el fomento a la cultura ciudadana y también una serie de medidas que pudieran de alguna manera estimular el uso del transporte público o de medios alternativos de transporte, pues pensando en términos de impuestos por congestión, o en algunos casos pueden haber algunas experiencias exitosas en esa dirección, pero seguramente combinadas con otras estrategias, de modo tal que pueda haber una política integral. Este tema de la movilidad es muy importante porque es un factor bastante significativo a la hora de evaluar la calidad de vida de una ciudad, pero no solamente eso, sino porque un sistema de transporte organizado a plenitud ayuda mucho a solucionar o a mitigar los problemas de justicia espacial, que es uno de los fenómenos que actualmente está más presente en las ciudades que están creciendo, y es cómo hacer ciudades justas desde el punto de vista no solamente socioeconómico, sino también desde el punto de vista espacial. Una de las dimensiones de la segregación que ocurre en las ciudades no es solamente la segregación social o económica por la vía de ingresos, sino también la segregación espacial, que precisamente los sectores menos favorecidos de la población tengan muchas facilidades para acceder a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, porque en muchos casos los problemas de movilidad no se padecen de manera uniforme desde el punto de vista socioeconómico, sino que en algunos casos las personas de más escasos recursos son los que padecen de alguna manera los problemas más significativos. Por ejemplo, en el caso de algunas ciudades grandes colombianas como Bogotá, en muchas situaciones las personas de escasos ingresos son las que más transbordos tienen que hacer, las que más buses tienen que tomar para llegar a su lugar de trabajo, las que más tiempo se demoran en llegar a su lugar de trabajo, con todas las implicaciones que eso tiene en términos de dejar más tiempo solo a sus hijos en casa, no poder, cumplir con las labores
relacionadas con el apoyo a sus hijos en las labores de estudio y demás. Es decir, hay una serie de elementos que parecieran solo relacionados con la movilidad, pero que tienen un impacto bastante fuerte sobre el conjunto de las opciones sociales y de la provisión de bienes y servicios públicos de parte de los ciudadanos en el caso de las ciudades. Teniendo esa experiencia, en muchos casos negativa, de las ciudades grandes, y la experiencia no solo nacional sino internacional, es que vale la pena plantear esta reflexión a propósito de las posibilidades de mejorar la movilidad en una ciudad como Ibagué, que pareciera tener ya algunos de los problemas de esas ciudades grandes, por supuesto a escala, de modo tal que estamos todavía a tiempo para empezar a corregir o a reducir esas tendencias que parecen ser desfavorables de acuerdo con, de alguna manera, con la percepción ciudadana, pero también con algunos datos objetivos que tenemos sobre esa materia. Sí, a esta hora pues ya algunos usuarios de la webcam se están pronunciando. Hay algunas inquietudes para la doctora Marta Pilonieta. Uno es Carlos, él pregunta, continúa el problema de la invasión de los carriles de las principales avenidas de la ciudad. ¿Sí hay suficientes parqueaderos para los usuarios? Es una pregunta para usted, Pilonieta. Bueno, a pesar del incremento del parque automotor y que hay un buen número de parqueaderos, pues nunca va a ser suficiente para el número de vehículos que hay y el número de vehículos que ingresan, caso específico, a la zona centro. Nosotros vemos, y de acuerdo a los aforos que se hicieron previos a una nueva propuesta para pico y placa en la ciudad, nos determinaban que a pesar de haber pico y placa y que más o menos un 15% evadía ese ingreso al centro, ahora un 2% es esa misma evasión. Por ende, a pesar de que hay un parque automotor bastante grande, que hay un respeto por las normas, los parqueaderos no son suficientes, lo que conlleva que el ciudadano en algunos casos se siga estacionando en la calle. Y hablamos no solamente de la zona centro, hablamos de los casos más críticos, son la paralela al Jordán, la avenida Quinta, Cádiz, por todos estos centros centros médicos, javerianos, la Guavinal, la Ambalá, la Cuarta, la Segunda, donde se está reduciendo a veces hasta un solo carril. Entonces lo que estábamos hablando nosotros, a pesar de que las vías se están rehabilitando, de que se están señalizando, esto va a permitir también que la gente se siga estacionando. La semana pasada, prueba de ello, cuando se entregó la séptima, al mediodía estaba invadido totalmente de vehículos, y a pesar de que las grúas están recogiendo todos esos vehículos que están obstaculizando movilidad, el ciudadano no aprende. Yo pienso que esto es un compromiso de todos, no es si tengo o no suficientes estacionamientos en la ciudad, sino yo qué le aporto a la ciudad, yo como conductor de vehículo, si me estaciono o no. Esto no es un tema únicamente de la administración, esto es un tema de cultura ciudadana, es un tema de que yo no infrinjo la norma yo infrinjo la norma porque la administración no me da los medios. No, esto también es de cultura de cada ciudadano. A mí me gustaría intervenir alrededor de lo que pues he escuchado en las opiniones de los participantes de la mesa. Pues he escuchado decir o hablar mucho del tema de la infraestructura y el tema vial. Efectivamente, ahora en época electoral, cuando uno escucha las propuestas de los distintos candidatos, muchos le apuestan, digamos, a mejorar o ampliar esa infraestructura vial, lo que se traduce en la ampliación de vías. Ya pues Edgar manifestaba algo sobre las consecuencias de ese aspecto, Edwin también manifestaba algo sobre eso. Realmente consideran que Ibagué le debe apostar, o sea, es como para generar la reflexión, al ampliar esa infraestructura vial, teniendo en cuenta, por ejemplo, aspectos como los que menciona la doctora Pilonieta alrededor de cómo se terminan utilizando finalmente las vías. Tenemos también, digamos, una insuficiencia de espacio público que podría estarse utilizando también o pensando para precisamente mejorar temas de movilidad. Si mejoráramos también temas de espacio público, no sé cómo lo ven, cómo lo ve Edgar, digamos, asociado a esta falta de vías que muchos argumentan, digamos, como uno de los principales problemas de la movilidad.
Sí, precisamente también quería comentar porque en la primera intervención que hice cuando me refería a una política de ciudad, precisamente una de las cosas que quiero decir es que a veces empezamos y lo digo personalmente porque como ingenieros estamos casi que formados para hacer eso, es empezamos a deshilachar todo, a ir a cada parte del problema, a aislarlo y a solucionar muy bien un solo problema. Entonces, por ejemplo, pensamos en que parte del problema está asociado a la infraestructura, pero si nos concentramos demasiado en la infraestructura aparecen los problemas que mencionaba Edwin, ¿no? Si damos más oferta, automáticamente incentivamos más demanda. Y el problema es también cómo pensamos la infraestructura. Normalmente, cuando los usuarios nos quejamos de la infraestructura, estamos pensando en que necesitamos movernos. Pero en una ciudad, casi que lo que más necesitamos es acceder a algún lugar. Y la mayor parte de las personas que compran esos 150.000, 160.000 vehículos que hay en la ciudad, los compran de tal manera que el carro está parado 20 o 22 horas al día. Solamente lo usan para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y de repente para salir el fin de semana a algún otro lado. Pero la mayor parte del tiempo el carro va a estar estacionado. Entonces lo crítico es no solamente pensar en la infraestructura que nos mueve, sino pensar en la infraestructura que necesitan los carros cuando están quietos. Y como decía Marta, eso tiene que ver mucho con los usuarios, tiene que ver con que los usuarios se den cuenta de que ese es también problema de ellos, o por lo menos que ellos están haciendo parte del problema. Sin embargo, no nos debemos quedar enfrascados en un solo aspecto, o por lo menos eh, no atender únicamente un solo aspecto y no atenderlos individualmente. Por ejemplo, tú empezaste a señalar si la infraestructura es crítica, no tenemos calles o tenemos las mismas calles que teníamos hace algunos años, tenemos más carros, hay deficiencias en los semáforos, etcétera, pero entonces la idea es que nos sentemos a pensar sobre todo por un aspecto crítico y es que cuando empezamos a pensar en más infraestructura o en mejoras a la infraestructura que tenemos, empezamos con los problemas de financiación. La infraestructura es lo que más plata necesita. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Antes de pensar en la plata que hay que invertir para esa nueva infraestructura, tenemos que pensar, ¿será que no hay alternativas en las que podamos optimizar la inversión de manera que generemos otras soluciones que mejoren la movilidad, pero que nos den más plata para hacer esta cosa? Y la otra que también es necesaria, y no solamente esta vía que de pronto me va a generar más problema. eh, entonces, para eso necesitamos ponernos a pensar en conjunto, porque la cosa es que a lo mejor el problema de los parqueaderos no es estrictamente el problema de la Secretaría de Tránsito y tampoco es estrictamente el problema de la Secretaría de Infraestructura, pero a lo mejor el problema de los andenes, casi nunca hablamos de infraestructura peatonal, que también podría ayudar a aliviar eh, el tráfico en el sentido de reemplazar algunos viajes. Eh, la cosa es que las responsabilidades están repartidas, entonces tenemos que sentarnos a pensar. Por ejemplo, tú mencionabas el problema de los parqueaderos en Cádiz. Seguramente que todas las empresas que están ahí son muy relevantes para también entre ellos ayudar a aportar la solución, ¿sí? Y no es solamente ver cuánto cuesta, qué es lo que tengo que hacer, sino cómo podemos todos participar para que todos ganemos, ¿sí? En ese sentido, entonces es muy importante no ver las cosas de manera aislada. Y en ese no ver las cosas de manera aislada me parece relevante que pensemos no solamente en los problemas, sino también en cuáles son las fortalezas que tenemos. Por ejemplo, Edwin señalaba, y varios acá hemos dicho, porque es como la tendencia mundial, sobre todo en el mundo desarrollado, en el mundo motorizado, en donde hay más carros, hay que fomentar el transporte público. Pero nosotros partimos de una posición muy ventajosa. Cualquier país de Europa, cualquier país de Norteamérica quisiera arrancar de los datos que tú dijiste, de que el 49% de las personas usan el transporte público. Entonces, en realidad no es tanto fomentar el uso del transporte público porque ya se usa bastante. Lo que tenemos es, y además en el transporte público se ha avanzado bastante en mejorar los índices de productividad, en la reestructuración que tú mencionabas para tener más cobertura, mejor alcance, etcétera. Pero entonces tenemos que pensar, si lo que queremos es evitar que siga creciendo la congestión, entonces no es tanto como incentivar el uso del transporte público, sino como evitar que el transporte público pierda pasajeros. O sea, estamos en una condición muy buena, 49% es deseable para muchas ciudades. Es como no perder ese 49%, ¿sí? O si lo perdemos, de pronto que sean los que se vayan a pie, los que se vayan en bicicleta, pero que no sean los que se vayan a generar más congestión. Entonces ya estamos pensando en muchas medidas para mejorar la productividad, se han hecho cosas bastante buenas. Pensemos ahora en las otras cosas que afectan la satisfacción de ese 49%, ¿sí? La comodidad, la información, los horarios, el acceso, el modo de conducción, etcétera. Pensar en esos otros atributos que también hacen que mejoren esos aspectos
y que pueden generar un alivio que deje de ser una solución mediática. ¿Sí? Yo entiendo que es necesario generar una solución porque es lo que pide la gente, por lo que se queja la gente, pero precisamente lo que necesitamos es pensar las cosas a largo plazo. Si empezamos a dar esas soluciones mediáticas, vamos a mejorar un momentito y después vamos a empeorar porque incentivamos más demanda. ¿Sí? O vamos a mejorar un poquitico aquí, pero el problema se trasladó para el otro lado. Entonces, si no hay una integración institucional en la que podamos pensar en esas soluciones mediáticas, por lo menos detenernos un momento, esto va a costar mucha plata, ¿qué es lo más crítico? ¿Será que sí es mejor empezar aquí, es mejor empezar allí? ¿O podemos hacer algo que sea más genérico, más general, que vaya a contribuir de manera más global a construir ciudad? Obviamente sí hay algunos sitios que hay que intervenir porque no hay mejores alternativas de momento, pero a lo mejor pensarlas más en conjunto, no pensar solamente en esta intersección, qué es lo que pasa, sino pensar en si hacemos esto en esta intersección, cómo va a mejorar o cómo va a interactuar con el resto de cosas. O si hacemos esta política más general, esta política de, por ejemplo, construir la ciclorruta por la carrera quinta que tú mencionabas, seguramente también va a ser alguna inversión, pero eso cómo está conectado con que las personas puedan seguir usando la bicicleta más allá de donde está la ciclorruta. ¿Sí? Que no sea, es decir, que nos tomemos el tiempo de estudiar mejor cuáles van a ser las inversiones porque siempre vamos a tener el problema de que los recursos son limitados. Entonces no podemos encontrar plata para hacer todo. Tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que queremos en la ciudad para ver dónde empezamos a poner la plata que sirva para construir esa ciudad que queremos, no para solucionar el problema de hoy. Y que empecemos a dar el mensaje que tenemos que cambiar todos. Por ejemplo, habitualmente hablamos de Medellín como una ciudad que tiene muy buenas políticas de movilidad, que es genial, que tiene un excelente transporte público, pero uno va a Medellín y también se encuentra con trancones tremendos, con la gente que usa demasiado el carro, que no se quiere mover 2 cuadras a pie, pero por lo menos en la política de la ciudad hay un mensaje que se le transmite a las personas, ¿sí? Que ya empieza a asignarle más responsabilidad a los usuarios y que por lo menos les da alternativas. ¿Sí? Entonces probablemente la idea no es, como tú decías, no hay una ciudad perfecta de movilidad. Y si nos ponemos a pensar, probablemente la idea no es tener una ciudad perfecta en movilidad. Tenemos que pensar qué es lo que queremos como ciudad. Si no es perfecta en el sentido de tener vías de 6 carriles por todos lados, pero sí perfecta en tener tiempos que a lo mejor no superen 1 hora y 20, pero no que todo el mundo pueda estar en 5 minutos en todos lados porque es imposible, ¿cierto? Tenemos que hacer ceder en algunas cosas y tenemos, no estoy hablando de las instituciones, sino tenemos todos que ponernos de acuerdo en cuáles son los objetivos que queremos precisamente para lo que señalaban Lilian y Edwin, que es uno de los elementos que debería ser parte de esa política de ciudades, que lo que nos interesa es la calidad de vida, no el parqueadero aquí o el semáforo aquí. Obviamente todas esas cosas, cuando pensemos en la ciudad, van a empezar a ser elementos importantes, pero que a lo mejor podemos optimizar mucho más las inversiones si las encaminamos hacia una dirección común. Es una de las cosas pues que quería aportar. No sé si quieres. Bueno, para terminar en esta pregunta, hay un tema y es que Ibagué fue escogida como ciudad amable y hubo un convenio entre FONADE y el Ministerio de Transporte donde se estableció los puntos críticos de cada ciudad y donde adicionalmente en el 2013 se creó el Plan Local de Seguridad Vial, donde también se exigía que cada municipio que había sido estudiado frente a diferentes temas lo implementara y lo empezara a ejecutar. Nosotros, según el informe que presentamos a Lilian en Ibagué, ¿cómo vamos? Teníamos una ejecución más o menos del plan local de un 60%. Ahí establecen unas políticas nacionales de qué se debe hacer, tanto a nivel de infraestructura, que tú decías, sí, no podemos hablar solo de infraestructura porque no existen los recursos, sino también actividades como la que hoy por hoy se están desarrollando, como regulaciones, cultura ciudadana, que es a lo que más le aplica, comportamiento ciudadano, porque todo va en el comportamiento, esas campañas de sensibilización, de prevención, de seguridad vial, esas mismas auditorías que se están desarrollando en toda la ciudad y que también ha permitido tener una sensibilización hacia todos los ciudadanos. Nosotros en estos últimos días que hemos venido pues dándole mucha prelación al transporte público por lo que se viene de reestructuración, tenemos personal en cada una de las busetas explicándole al ciudadano cómo debe utilizar el paradero.
Muchas personas cuando se demarcaron esos paraderos decían, ay, nos pusieron zona azul de estacionamiento. Y hoy por hoy todavía usted ve motocicletas y automóviles parqueados en los mismos paraderos por el desconocimiento que se tiene. Nosotros vemos que en los últimos años el tema de movilidad ha sido un tema de vanguardia en todo el país y en todas partes del mundo. Antes el tema de movilidad no se le daba tanta prioridad porque no existía esa necesidad. Hoy la gente se ha interesado en aprender más, en revisar cómo manejan la movilidad las otras ciudades y pues afortunadamente Ibagué es una ciudad que todavía no tiene problema, así suene irónico, pero todavía no tiene los problemas de movilidad que tienen las ciudades grandes. Ciudades que tienen todos los sistemas de transporte, como el caso de Buenos Aires, que no solamente tiene un sistema de transporte, sino varios. Buenos Aires es una de las ciudades más congestionadas que hay en el mundo y tiene todos los transportes. Vemos Bogotá, tiene sistemas masivos, tiene sistemas integrados de transporte público y tiene problemas de movilidad. Medellín tiene el metro, tiene sistema masivo, tiene todos los sistemas de transporte y también presenta modelos. Entonces, no es como muchos opinan, es que el tranvía es la solución, es que el metro es la solución para Ibagué. Pues cuando Ibagué no cuenta con esa infraestructura, como tú decías, no solo podemos echarle la culpa a la infraestructura de la ciudad, sino todas esas medidas que el Plan Local de Seguridad Vial está implementando y estamos desarrollando. ¿Puedo decir solamente una frase de pronto para completar lo que tú dices? Y es que es muy importante no reducir el problema a la congestión, a un solo aspecto, ni reducir la solución a una solución. Hay que pensar en muchas cosas al mismo tiempo. En ese sentido hay una pregunta también de un usuario de aquí de la webcam que dice que según él el costo de pagar bus o andar en bus es mayor que el de andar en moto, que por eso muchas personas han optado por adquirir una moto por crédito o en fin. Frente a eso, ¿qué se puede decir? ¿Incide mucho el costo del transporte público en las decisiones de las personas? Claro que sí. Acá justamente estaba mostrando una foto antes de un banco o una entidad financiadora que dice bájese del bus y suba hacia su moto, porque el bus sale directo trancón. Los costos son relativamente similares, andar en moto y andar en bus. Hay un inconveniente para las personas que a lo mejor tú como economista sabes mejor, y es que la percepción, la evaluación que hacen las personas de los gastos es diferente. Cuando te montas en un bus tienes que pagar cada vez que te montas. Entonces no te puedes montar si no tienes los 1.600 pesos. Mientras que si tú ya tienes la moto no estás contando cuánto te costó el seguro, cuánto te costó la gasolina, cuánto estás pagando de cuota de la moto. Es decir, hay muchos costos que pasan a ser medio ocultos porque no los tienes en la billetera sacándolos todos los días cada vez que te vas a montar. Entonces, esa percepción que además puede ser muy bien aprovechada por el marketing de los vehículos privados, genera la sensación de que es mucho más barato andar en moto, pero a lo mejor si le sumas costos asociados a accidentalidad, a contaminación, no es directamente más barato. El problema es que el costo que percibe el usuario puede ser más barato y el valor que le brinda la flexibilidad de poder usarlo cuando quiera, de poder ir no solamente a donde van las busetas, genera como una rentabilidad, por decirlo así, técnicamente es un valor asociado al gasto que se está haciendo que es diferente. Otra cosa que es crítica es que en Colombia, en la mayor parte de las ciudades, sobre todo las ciudades pequeñas, tenemos algo que no pasa en la mayor parte del mundo desarrollado, y es que el transporte público tiene que ser autosuficiente. No hay subsidios al transporte público. Entonces eso hace que el transporte público sea más caro porque tiene que cubrir sus propios costos y sobre todo porque la regulación del Ministerio de Transporte está establecido con unos incentivos económicos que no mejoran mucho la eficiencia del transporte porque establece que tienen que cubrir sus costos y además dar unas ganancias. Y no hemos pensado a nivel nacional cómo podemos incrementar la eficiencia cambiando esa regulación. Eso es bueno por un lado porque no tenemos la carga tributaria de estar dando, además de buscar dinero para semáforos, para vías, estar buscando dinero para el transporte público. Y es malo en el sentido de que entonces no podemos pensar en inversiones mucho más grandes porque las inversiones tienen que ser dadas por privados que normalmente no tienen el músculo financiero para hacerla. Por eso, una de las cosas que sería interesante es empezar a encontrar mecanismos que puedan incentivar el uso del transporte público más allá del costo. Por ejemplo, algunas ciudades intentan dar subsidios no a las empresas sino a los usuarios que tengan recursos limitados, pero pueden haber soluciones o medidas o mecanismos que surjan desde los privados, como por ejemplo
tarjetas de fidelización que hagan que las empresas ya tengan un ingreso fijo asegurado. En muchas ciudades es posible comprar tiquetes mensuales que da para montar las veces que se quiera en el bus, pero eso necesita una reformulación de lo que es el negocio de transporte y de pronto empezar a buscar ofertas diferentes. Hay casos curiosos, por ejemplo en Brasil hay ofertas de transporte público para todos los rangos. Está el bus más barato y legal en algunas partes y está el bus que sería el bus que nosotros usamos para ir a la costa, para ir a ciudades grandes, que es el bus con sillas acolchonadas, reclinables, con aire acondicionado, que vale 10 veces más que el otro sistema de transporte público, pero que han sido soluciones desde el punto de vista particular, privado, digamos. Entonces es aprovechar como partir de la estructura que tenemos y empezar a pensar en mecanismos que puedan contribuir a que efectivamente el transporte no necesariamente se vuelva más caro o que si es más caro que también brinde valor a las personas. Por ejemplo, una de las maneras de brindar valor a las personas es permitir transbordos dentro de los buses, incrementar la cobertura sin necesidad de incrementar el costo en la misma proporción, porque los vehículos ya están allí, ya el costo de proveer la oferta ya está, ya se ha incurrido. Entonces podemos encontrar maneras de distribuir mejor lo que vamos a recibir de los usuarios. Y obviamente no todos los usuarios pueden pagarlo, entonces encontrar mecanismos que le podamos, con los cuales podamos atender a las poblaciones que son más vulnerables y que, como decía Edwin, son los que más necesitan el acceso al transporte público. Lo otro que podemos hacer es, si efectivamente hacemos una evaluación y es muy barato andar en vehículo particular, entonces debemos intentar trasladar a los usuarios particulares esos costos adicionales que están incurriendo. Un dato curioso que tenía para decir ahorita que se me olvidó, en Bogotá, en los años que ha habido Transmilenio, las personas se han gastado más plata comprando carros, es decir, si sumamos el dinero de todos los carros que se han comprado en Bogotá en el periodo que ha habido Transmilenio, esa inversión privada había sido suficiente para financiar la primera línea del metro. Entonces es como intentar pasarle a las personas esos costos que no están viendo, que ya serían algunos incentivos económicos, no los tengo ahorita, pero cómo hacer que las personas hagan todas las cuentas en su transporte, pero obviamente cómo hacer que también las alternativas les ofrezcan valor, porque si no les ofrecen valor, por más que lo pongamos gratis, no lo van a utilizar, ¿sí? Entonces tenemos que pensar desde diferentes ángulos. Sí, un poco en la dirección de lo que acaban de plantear. Digamos que el servicio de buseta respecto, por ejemplo, a los taxis o a la moto o al transporte privado en general, son servicios sustitutos, es un servicio inferior desde el punto de vista del ingreso. Es decir, a medida que el ingreso de los hogares aumenta, sustituyen ese servicio público por el servicio privado. De alguna manera es un poco lo que ha venido sucediendo. De todas maneras, el impacto, el peso que tiene todavía el transporte público en la ciudad de Ibagué es bastante grande, pero hay que tener en cuenta un dato de la encuesta de percepción ciudadana. Apenas el 50% están satisfechos con el transporte público. Entonces, precisamente pensando en ese tipo de medidas encaminadas a retener a las personas que actualmente usan el transporte público e incluso incrementar ese porcentaje, es muy importante plantearse la necesidad de establecer políticas que mejoren la satisfacción de los usuarios con el servicio de transporte público. Es decir, no solamente el incentivo económico de que sea más barato o que resulte igual el transporte en moto que el transporte en buseta, sino también la satisfacción a la hora de usar el transporte público puede ser un factor que incida en que buena parte de los ciudadanos decidan finalmente quedarse usando el transporte público y no accediendo a comprar una moto o un vehículo privado, que me parece que va pues en esa dirección. De todas maneras, y seguramente hay personas que dicen, bueno, pero la tarifa del transporte público en Ibagué es similar incluso o muy similar a la de tarifas en otras ciudades que son mucho más grandes, en las que los vehículos hacen recorridos mucho más largos. Habría que evaluar cuál es la estructura de costos, tanto fijos como variables, para establecer si puede existir algún mecanismo, sobre todo ahora que se están pensando la reorganización de las rutas y demás, para bajar un poco la tarifa, sumado a políticas, por ejemplo, de tarifa diferencial para estudiantes, para grupos poblacionales que pueden tener un alto impacto en términos del uso del transporte público. Puede ser también una alternativa como estímulo para mejorar o para optimizar el uso del transporte público, sumado, insisto,
a políticas dirigidas a mejorar la calidad, es decir, que de alguna manera subirse en un bus de transporte público sea algo agradable, que sea algo amable, que sea algo que se quiera repetir y no por una simple necesidad, de modo tal que cuando yo tenga unos ingresos mayores, automáticamente cambie del transporte público al transporte privado, que es a veces lo que ocurre en estos casos. Bueno, frente a la disminución en la tarifa del transporte público, tenemos que hacer una reflexión y es que el privado es el que hace la inversión desde la flota, ¿sí? No es el público, es el privado quien tiene que asumir todos esos costos. Al momento de reestructurar y de reducir la capacidad transportadora, el retirar esas busetas del parque automotor es un costo bastante grande y es un compromiso que el mismo transportador tiene para con la ciudad, para con la administración, en decir, oiga, yo tengo estas busetas, voy a retirarlas, pero no solamente retirarlas del parque, es indemnizar a aquellas familias que viven de ese transporte. Entonces no podemos ponerle una carga más al transportador cuando todos los días el mantenimiento de la buseta, el cambio de llantas, el combustible sigue aumentando, la canasta familiar no disminuye, entonces no podemos sumarle esa carga a un transportador o a un conductor en disminuir esa tarifa. Lo que sí se está planteando y que por el mismo plan de desarrollo, camino a la seguridad humana, se estableció uno de sus puntos es determinar una tarifa preferencial para la población vulnerable y para estudiantes. Actualmente se está llevando a cabo un estudio previo para adjudicar un contrato donde nos permitan establecer lo que usted veía, costos, costo-beneficio de qué puede, hasta dónde se le puede otorgar al ciudadano esa preferencia por el hecho de ser estudiante o ser discapacitado. Eso ha querido la administración y lo va a desarrollar en estos meses. Obviamente no podíamos sacarlo antes hasta no tener clara esa reestructuración y ese compromiso del particular. Yo quisiera, pues ya como para ir cerrando y pues ir dando ya nuestras como opiniones de conclusión de esta mesa, quisiera hacer pues un llamado alrededor de lo que hemos hablado, a las cuestiones o a las preguntas que creo yo que deben empezar a hacerse los nuevos tomadores de decisión. Digamos que hasta aquí la Secretaría de Tránsito nos ha mostrado efectivamente cuál ha sido la apuesta de esta administración, digamos en gran parte orientadas a mejorar los problemas de movilidad. Por supuesto, esta administración deja algo que retomará una nueva administración. La pregunta, digamos, para las nuevas administraciones, para los nuevos tomadores de decisiones, digamos, sobre qué nos vamos a dar el debate, ¿no? Finalmente creo que todo el tema, por ejemplo, de pico y placa ha sido un debate bastante desgastante y probablemente con unos resultados poco visibles, digamos, alrededor de mejorar la movilidad, porque se ha tocado hacer otras cosas, digamos, para complementar ese tipo de medidas. Entonces, la invitación que yo haría, digamos, un poco para cerrar es si el debate finalmente es si pico y placa sí o no, por ejemplo, para la ciudad, así más bien lo que queremos de Ibagué, digamos, como proyecto de ciudad, es una ciudad para los carros o una ciudad para los peatones, ¿no? O sea, digamos, ¿en qué dimensiones vamos a poner el debate de la movilidad? Si el debate va a seguir siendo abrir esta vía o cerrar esta, o si de verdad lo que estamos buscando es una ciudad cada vez más amable, más sostenible, una ciudad de destino para los que están aquí, para los que quieren llegar, y efectivamente una ciudad donde, digamos, sea diferencial respecto a todos los problemas que viven las ciudades grandes hoy por hoy y que disminuyen de manera considerable la calidad de vida de muchos de sus habitantes. Entonces, esa sería como mi conclusión un poco, a modo de llamado también para los nuevos tomadores de decisión, a trascender los debates, digamos, alrededor de estos aspectos, a volver los debates mucho más de ciudad, a propósito de la propuesta que hace precisamente Edgar, a volver los debates, digamos, que tengan mucho más instrumentos asociados a los costos y demás que pretende o que tendrían este tipo de proyectos para la ciudad, y que sean, digamos, unos debates de dimensiones mucho más amplias para nuestra ciudad en términos del futuro de esta ciudad.
Vale, yo también quería de pronto hacer una conclusión general y como soy profesor, pues no puedo cerrar sin dejar una tarea. Entonces, la tarea pienso que es empezar a pensar, empezar a definir políticas de movilidad para la ciudad, no tanto para la ciudad que tenemos, que Ibagué como vamos a hacer una labor muy importante para definir cuál es esa ciudad que tenemos y obviamente la debemos tener en cuenta, sino para la ciudad que queremos. Lo interesante es que esa tarea pues no puede ser una tarea para la casa porque cuando uno se va para la casa hace la tarea solo. Y esa tarea es una tarea que se tiene que hacer en conjunto, entre todos, entre entidades oficiales, empresas privadas, entre cámaras de comercio, no sé, todos los actores que tienen algo que decir, no sobre el problema de la congestión, sino sobre la ciudad que quieren y obviamente pues los ciudadanos. Pero también hay una tarea que sí podemos hacer en la casa solos, en la casa me refiero pues en la ciudad, no de puertas para adentro, sino de puertas para afuera, y es empezar a mejorar nosotros como usuarios, ¿no? Empezar a tener más respeto por los demás y empezar a aportar desde nosotros lo que nosotros podemos para llegar también a esa ciudad que queremos y no solamente quejarnos de lo que hacen los demás. Bueno, pues la discusión está abierta. Muchas gracias a todos ustedes por sus intervenciones y sus explicaciones. Sé que la opinión pública que pudo conocer pues cada una de las respuestas ve que es una discusión que no es fácil, no se tiene la última palabra. Y a ustedes que nos acompañaron les agradecemos. En la página www.elnuevodia.com.co encontrarán en las próximas horas pues cada una de las intervenciones de nuestros expertos, de la secretaria de Tránsito Marta Pilonieta, para que puedan conocer un poco más acerca de este tema y también, como dicen, puedan empezar a cambiar pues, el comportamiento en torno a este aspecto. Muchas gracias por acompañarnos y espero que nos acompañen en una próxima ocasión de la webcam del